Bueno, se lo habíamos comentado, hablamos del nuevo Código Civil y Comercial, que ya es ley, ayer lo vimos, por 134 votos a favor, 0 en contra. Fernando Fracchelli, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo se empieza a aplicar? A ver, se empieza a aplicar a partir del 1 de enero del año 2016, es decir, que hay un periodo importante de tiempo para, primero, tomar conocimiento de estos 2.671 artículos del nuevo Código Civil y Comercial y después para implementarlos. Terminó una etapa. A partir del día de ayer terminó la etapa política, que fue la discusión en el Congreso Nacional, primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados, como se dio en la jornada de ayer, con agregados políticos, con agregados de discusiones políticas en el inicio del debate, porque la oposición planteó sus reclamos principalmente a la metodología llevada adelante por el oficialismo. No solo ha señalado que no hubo debate en las comisiones de la Cámara de Diputados y que directamente el proyecto fue a discusión en el propio recinto de la Cámara de Diputados, y eso motivó las reacciones, y que fue la reacción política más fuerte de la oposición, retirarse del recinto y dejar al Frente para la Victoria y a sus aliados en soledad. Por eso los 134 votos a favor del Código Civil, como marca el reglamento, con 129 votos ya era ley de la Nación, se lograron 134 votos y no hay ningún voto en contra porque la oposición no estuvo en el recinto. Fernando, vamos a repasar algunas de las reacciones. Lo primero que sucedía a partir de la aprobación de esta ley. Con 134 votos afirmativos y ninguno en contra, sin la presencia de la oposición, la Cámara Baja convirtió en ley en sesión especial la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que reconoce el comienzo de la vida humana desde la concepción, simplifica los trámites de divorcio y de adopción y permite la especificación de las deudas en moneda extranjera. La verdad que lo que hace este código es bajar la litigiosidad, primero porque es muy claro, segundo porque le da instrucciones a los jueces de cómo tiene que admitir una demanda, porque es tan clara la redacción que es imposible confundirse. La oposición bajó al recinto cuando el oficialismo consiguió quórum y luego se retiró al considerar ilegítimo el procedimiento para aprobar la iniciativa, que contaba con media sanción del Senado desde el 28 de noviembre del año pasado, tras su tratamiento en una comisión bicameral. Nosotros hubiéramos querido que todo el movimiento obrero argentino discuta este código, que afecta el derecho laboral, que lo discutan todas las organizaciones civiles, porque afecta el derecho de la mujer, que lo discuta todo el pueblo argentino. Si queremos a esta altura del siglo XXI que una institución medieval como la Iglesia tenga carácter de Estado y después pueda ingerir en la educación pública. Hay 1.300.000 votantes del Frente de Izquierda que no han tenido representación en un proceso de debate. Entonces no nos íbamos a quedar a discutirlo en 2 horas cuando no se debatió en 10 meses. Antes de la sesión, diputados de la oposición presentaron una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi contra las autoridades de la Cámara Baja por eventual abuso de poder. Lo que se está poniendo es un obstáculo que cuesta entender cuál es el sentido. ¿Sí? Cuesta que un ciudadano entienda, en el momento de votar, la ley más importante del derecho privado, la ley de la democracia, después que trabajaron, porque la realidad es que muchos diputados y muchos senadores de la oposición recorrieron las provincias. Primero, es incomprensible que diga que no hay dictamen, si el dictamen lo firmaron ellos, previo al tratamiento en el Senado, por eso una comisión bicameral creada por ambas cámaras. Y hoy esta excusa para no debatir, me parece que se privan ellos de un aporte importantísimo a la interpretación de la mirada de la oposición en este tiempo histórico, privan a la Argentina de una interpretación de lo que pensaban los legisladores de este tiempo y de esta época, y en realidad genera sorpresa, porque la labor que tienen los legisladores es estar en sus bancas y votar, no irse de sus bancas.
Bueno, una de las críticas que ayer resonaban, Fernando, tenía que ver con el tratamiento express de este nuevo Código Civil y Comercial. ¿Cuándo empezó a debatirse este tema en realidad? A ver, un tema que empezó como un anteproyecto en el año 2010, que 2010, que llegó al Congreso Nacional, que hubo una comisión bicameral que estuvo trabajando el tema, que después de lograr cierto consenso en la comisión bicameral, y recordemos que en la primera redacción del anteproyecto del Código Civil y Comercial está firmado por los diferentes partidos políticos y además por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que después de lograr cierto consenso en la comisión bicameral salió del Congreso para trasladarse a las universidades y después de ese trabajo en las universidades se convierte en un proyecto de ley que llega a la discusión en el propio seno del Senado Nacional. Allí es donde se hace la aprobación en el año 2013 y finalmente pasa a discusión, esto fue ya a fines del año 2013, y pasa a discusión en febrero para la Cámara de Diputados. Bueno. Y ahí quedó en la Cámara de Diputados esperando la decisión política de decir, ahora sí vamos a avanzar con el tratamiento parlamentario, el tratamiento legislativo del Código Civil, que es lo que pasó en las últimas horas. Me encanta. Gracias por aclararnos. Nada de tratamiento express, de 4 años de este proyecto. Vamos a ver algunos temas claves. Por ejemplo, ¿qué pasa en tema de matrimonio? Fernando, quiero que nos acompañes con algunos puntos. El matrimonio. Se incorpora la figura del matrimonio igualitario. Se acepta la unión convencional. Temas nuevos para la legislación argentina que no estaban en un Código Civil y Comercial de hace 100 años. Vamos a seguir hablando de este tema, del tema del matrimonio, porque los cónyuges podrán optar por acuerdos prenupciales. Y allí también un tema importante, el tema del divorcio. Se podrá iniciar solo con el deseo de uno de los cónyuges. No hará falta invocar causa. Antes recordemos que había que tener el acuerdo de las dos partes para avanzar con el divorcio. Otros temas importantes, un tema que generó una fuerte polémica en el Senado, es el comienzo de la vida humana. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. La protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Es lo que en estos momentos ya se está discutiendo en el seno de las comisiones de la Cámara de Diputados. Otro tema, la fertilización asistida. Se regula el consentimiento previo, informado y libre de quienes se sometan a esas técnicas. Podrá relevarse la identidad de un donante. Seguimos avanzando. ¿En adopción qué pasa? En la adopción se simplifica el régimen de adopción, la adopción por integración que contempla a hijos del cónyuge. El tema de la adopción es uno de los temas postergados que tenía el Congreso Nacional y se aceleró también el tratamiento con el avance de la discusión de este nuevo Código Civil y Comercial. Otra de las partes, digamos la parte más comercial de esto, tiene que ver con las deudas de moneda extranjera, la especificación de las deudas pactadas en moneda extranjera. Es uno de los puntos que tiene este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en definitiva se va a poner en práctica a partir del 1 de enero del año 2016. Hay un tiempo interesante, me parece, para el ciudadano común, para los medios de comunicación, para los funcionarios, para el poder judicial, de ir desmenuzando, de ir interiorizándose qué es lo que dice cada uno de los artículos o los artículos que ahora a uno le vayan interesando de lo que va a ser de aquí en adelante el nuevo Código Civil y Comercial en la República Argentina. Que recordemos, empieza a aplicar a partir del 1 de enero de 2016. Gracias, Fernando Fraquelli.